Aleluya, gloria a Dios. Aquí intentamos una vez más, ¿verdad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos hoy la pastora Vilma Rivera y en conjunto el pastor Ángel Luis Rivera. Gloria al Señor. Tenemos este ministerio Cristo Rey International Ministry, algo que el Señor nos entregó para la gloria de su nombre. Vamos, mis amados, al Salmo 149, pero quiero, aleluya, elevar una oración, aleluya, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu bondad, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Qué bueno es, Señor, aleluya, adorarte temprano en la mañana, Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria. En esta mañana, Señor, te damos gracias, aleluya, por cada persona, Señor, que se conecta. Te pedimos, Dios mío, en especial por Venezuela, Señor, que tú seas, Padre amado, quien los cuide, quien los guarde, Señor, y toda la provisión y la necesidad, todo lo que ellos necesiten, Padre Santo, sea provisto. Aleluya, tú tocando las manos de tus hijos, los corazones de tus hijos, Padre Santo, y aún así tocando el pueblo de Venezuela para salvación y vida eterna, Dios mío. Ten misericordia de ellos, Señor, y míralos con tus ojos de gracia, perdón, favor y misericordia, Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, aleluya, pon carbones encendidos en nuestra boca, Padre Santo, que solo hablemos tu palabra y lo que está en tu corazón, Dios mío, y que sobre todo, Padre amado, podamos, Dios mío, por tu gracia, Señor, aleluya, conectar a alguien contigo, que venga salvación a su vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos al Salmo 149, mis amados. 149. Aleluya. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermosearán a los humildes con la salvación. Regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos. Mira, en la alabanza Dios hace de todo. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos los santos. Qué hermoso, aleluya, que Dios nos hizo nos creó, aleluya, para que nosotros le adoráramos en cada momento. Qué hermoso cuando nuestra adoración, aleluya, no solamente toca el corazón de Dios, sino que lo activa. Tu alabanza hace que se mueva, aleluya, el corazón de Dios, aleluya, para que se mueva a tu favor. Hay algunos pasajes que son importantes, aleluya, de la relación de Dios con el hombre para que éste le adore. Dice Isaías, todos los llamados de mi nombre, tú fuiste llamado, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7 dice que Dios nos creó, aleluya, llamados en su nombre, aleluya, creados por él, formados por él, hechos por él. Qué palabra hermosa. Dice Apocalipsis 4:11,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Fue voluntad de Dios el que tú y yo estuviéramos aquí para adorarle. Fue voluntad de Dios que tú y yo fuéramos sus hijos. Aleluya. Y como un padre a sus hijos busca complacer, aleluya, busca agradar, busca añoñar, como decimos en Puerto Rico, busca consentir a sus hijos. Eso me acuerda que ayer yo estaba tratando de cómo decirle al pastor que tenía el deseo de hacer algo y él a lo último me dice, ok, vamos a hacer tu mandadito, y después me dice, espérate, ¿qué es lo que dime la verdad? Como él sabe que yo tengo mi manera sutil, él dice, y conoce mi corazón. Como el padre de esta casa, él conoce mi corazón. Dice, ven acá, dime en verdad qué es lo que tú tienes en tu mente. A mí, como quien dice, a mí no me coges de bobo. Y así mismo pasa con Dios, aleluya. Como Padre que es, aleluya, Él conoce nuestra voluntad, aleluya, porque fuimos creados por Él. O sea, no hay manera que no haya nada que Él no conozca de nosotros. Y dice en Mateo 22:37, Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú dedicas tu vida a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, el gozo del Señor es tu salvación, el gozo del Señor es lo que te mueve y además vas a estar en cada movimiento, en cada pensamiento, todo lo que hagas vas a traer conciencia a tu mente de que verdaderamente si eso le agrada a Dios o no. El otro día el pastor recordaba aquella movimiento. ¿Qué haría Jesús? What will Jesus do? Aleluya. Cuando nosotros tenemos a Jesús, lo primero que nos preguntamos es ¿qué haríamos? Aleluya, si nosotros fuéramos Jesús. ¿Haríamos esto? ¿Pensaríamos de esta manera? Y cuando nosotros empezamos a actuar de esa manera y a decidir y a pensar de esa manera, aleluya, ¿sabes qué? Quiere decir que nuestro corazón, nuestra alma y la mente están conectados con Dios. Bendito sea su nombre. Y así es que nuestra vida de seres humanos, del pecado, aleluya, el servicio a Dios, seguimos modificando, aleluya. Porque sabes que yo no me puedo cambiar a yo misma, pero el Espíritu Santo, aleluya, sí, sigue obrando en mi vida y transformando mi vida. Gloria al Señor. La adoración bíblica no se limita a cantar o asistir a un servicio religioso. Aleluya. Esto no significa que estés en una iglesia. Gloria a Dios si estás en una porque es necesario. Aleluya. Como los carbones encendidos juntos, te mantienes prendido. Bendito sea el Señor. Cuando estás en desánimo, alguien viene y te dice una palabra, un saludo, un abrazo y aleluya, te levanta. Aleluya. En medio del dolor, Dios te levanta por medio de los hermanos. En medio de la enfermedad, Dios te levanta por medio, aleluya, de los hermanos en la iglesia. Aleluya. Cuando no tienes ganas de adorar, cuando el dolor de tu alma no te deja ni siquiera balbucear, Dios pone una persona cuando estás en el templo, gloria al Señor, aleluya, y ellos adoran por ti, contigo te levantan las manos en el nombre de Jesús. Por eso, en la adoración, cuando tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿sabes lo que pasa? Que es, aleluya, el amar a Dios por encima de todo va a ser manifestado. Aleluya, todo va a depender de Dios. A muchas personas no te van a entender, te dirán que es locura, pero sabes que este evangelio es locura, especialmente en tiempos difíciles cuando podemos adorar a Dios en medio de la adversidad. Cuando amamos a Dios, aleluya, obedecemos su voluntad. Y cuando somos frágiles que no lo podemos hacer, lo presentamos a Él. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría y la dirección. Gloria a su nombre.
Podemos transformar nuestra vida de tal manera que podamos, bendito sea su nombre, vivir una vida que le honre. No una vida perfecta porque somos humanos, aleluya, pero Él nos conoce. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él y para Él, aleluya. Y ¿sabes qué? Servir a los demás. Esto es un tiempo donde el que tiene un poco sirve, provee, aleluya, y el que no tiene por lo menos una oración. Hay veces que buscamos dar cosas materiales, pero déjame decirte, la necesidad emocional, psicológica, aleluya, de persona a persona, de un abrazo, de un cariñito, bendito sea el Señor, de llevarle algo al vecino si sabes que tiene necesidad. De eso es que se trata. Recuerda, Cristo vino a servir y no a ser servido, pero nosotros fuimos creados para adorarle. Mi pregunta en este momento, ¿estás adorando a Dios? ¿Estás buscando del Señor? Aleluya. ¿Dónde está tu corazón verdaderamente? Aleluya. Si estás ejerciendo, aleluya, la función creada por Dios para ti. Adorador, eres un adorador. Cuando tú vas a un trabajo, por ejemplo, cuando yo voy a mi trabajo, tengo que hacer el mantenimiento de data de toda la mercancía, contar y hacer todas esas cosas. Esa es mi función en mi trabajo. Pero como hija de Dios, fui creada para adorar. Entonces pregúntate, ¿por medio de qué estás adorando a Dios? ¿Lo estás adorando por medio del servicio, por medio del canto, por medio del amor a otros? Aleluya. ¿Cómo se está manifestando ese amor y esa adoración? La adoración no es solamente cantar, no es solamente decir aleluya, es el movimiento en tu vida de la manifestación de Dios en ti. Aleluya. Así no pensaba verdaderamente compartir mucho, pero gloria a Dios, esto Dios me lo dio para ti y para mí también. Así que en este momento vamos a pasar a la palabra de hoy con el pastor Ángel Luis Rivera. Gloria al Señor. El pastor se movió un momentito. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero te quiero decir que estamos en Cristo Rey International, el pastor se ríe, International Ministry, y si tú quieres sembrar en este ministerio, que lo tenemos designado a 2 misiones, puedes sembrar en el CEL al 321-437-16,000 o puedes hacerlo en el Cash App Cristo Rey IM. Dios te bendiga y si siembras, que Dios te lo multiplique. Alabado el nombre de Jesús. Bendiciones, amados. Poderosas palabras de la pastora Vilma. Quiero comenzar felicitando a esa que Dios ha puesto en mi corazón y en mi vida para cuidarme, para cuidar a este viejito que a veces es medio cabeciduro y no se cuida a sí mismo. En su cumpleaños quiero felicitar a mi doctora Marielis Pedrosa. Yo he conocido muchos doctores a través de mi vida, muy buenos doctores. Uno de ellos fue el doctor Fernando Rivera Bonilla de San Germán. Ese me hizo varias maldades y me hizo pasar por sustitos cuidando de mí. Y fue mi vecino y siempre lo llevo, pero esta doctora verdaderamente Dios la ha puesto en mi camino como un ángel, porque es una sierva de Dios, una mujer temerosa de Dios, y bendigo su vida, bendigo la vida de su familia, y oramos para que Dios continúe bendiciendo su vida, llenándola del favor y la gracia y la misericordia de Él para ella y para todos sus familiares. Hoy vamos a hablar bajo el tema Dios usa corazones inestables. Cuando la gracia sostiene al frágil, al débil. Y hace ya prácticamente 4 semanas hablamos bajo el tema el aguijón que Dios nunca quitó. Cuando hablamos del apóstol Pablo, donde le pidió 3 veces que quitara ese aguijón y Dios le dijo, bástate mi gracia. En 2 Corintios 12:9 le dice, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Comenzamos hablando de esto y vamos a terminar este mes, no por casualidad, sino por causalidad, porque así Dios lo hace.
vamos a terminar hablando de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y es que vivimos en tiempos en que, amados, nuestra salud mental y emocional no la podemos ignorar. Muchos creyentes luchan con depresión, luchan con ansiedad, luchan con cambios de ánimo extremos y, como hablamos el viernes por la tarde, de profundos sentimientos de rechazo. Y, amado, si usted no ha escuchado ese estudio que dimos el viernes, yo les recomiendo de todo corazón, escúchelo. Escúchelo y vuelva y escúchelo y vuelva y escúchelo y sea, ábrase espiritualmente y con toda sinceridad delante de Dios, porque Dios es un Dios sanador. De manera que cuando enfrentamos esa depresión, esa ansiedad, esos cambios de ánimos extremos, esos sentimientos de rechazo, es en esos momentos donde muchas personas se preguntan, ¿podrá Dios usarme a mí? ¿Podrá Dios usar este desastre de hombre o este desastre de mujer? Mi fragilidad, mis debilidades emocionales me descalifican del llamado que Dios tiene para mi vida, para el propósito que Dios designó y preparó desde antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a ver, amado, que no solo Dios puede usar corazones inestables, sino que a menudo los escoge para mostrar su gloria, para manifestar su gloria, para manifestar su poder y su gracia sobre aquellos por los cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando yo hablo de corazones inestables, estoy hablando de personas con un corazón que lucha por mantenerse firme dentro del temor o debido al temor, debido a la ansiedad, al dolor, a la culpa, al rechazo, a las pérdidas o a las circunstancias de la vida. Un corazón inestable puede manifestarse de varias maneras. Hoy confía en Dios y mañana duda de su fidelidad. Quieren obedecer, pero el miedo los paraliza. Las inseguridades los paralizan. Las frustraciones los paralizan. Los complejos de inferioridad los paralizan. Aman a Dios, pero están emocionalmente agotados. Desean avanzar, pero las heridas del pasado los hacen retroceder, porque no han podido manejar ese pasado que ya pasó, pero todavía sigue como un fantasma, susurrando al oído las heridas, las ideas y las mentiras que el diablo pone muchas veces. A veces simplemente a nuestro inconsciente. No todo se lo podemos achacar al diablo. Yo quiero decirte en esta mañana, amado, que Dios conoce y comprende nuestra fragilidad. Por eso en el Salmo 103:14, el salmista dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. De manera que no hay emociones humanas que Dios no entienda. No hay ninguna emoción que el ser humano pueda estar experimentando que Dios no la entienda, que Dios no la comprenda. Por eso es que la Biblia está llena de hombres y mujeres que vivieron crisis emocionales intensas. Algunos parecen haber tenido lo que hoy podríamos llamar trastorno afectivo. Los trastornos afectivos, también conocidos como trastornos del estado de ánimo, son un grupo de condiciones de salud mental que alteran persistentemente la forma en que la persona experimenta y regula sus emociones. No se trata simplemente de estar triste o de estar feliz, sino de cambios emocionales intensos y prolongados que afectan nuestra manera de pensar, afectan la manera en que nosotros nos comportamos, afectan nuestras relaciones
y afectan nuestra capacidad para poder funcionar de manera efectiva en la vida diaria. Los principales trastornos afectivos incluyen trastornos depresivos, y no un trastorno depresivo cualquiera, un trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar y un trastorno depresivo persistentemente. Como ya dije, podemos encontrar en la Biblia hombres y mujeres que vivieron crisis emocionales intensas, pero lo más bello de todo esto, amado, no es lo que vivieron, es que Dios los amó, Dios los restauró y los usó poderosamente, no los descartó, no les dijo como muchos dicen por ahí, eso no sirve para nada, eso no va a llegar a ningún lado, los marcan negativamente, en vez de haberlos levantado, como Cristo levantó a los discípulos, como Dios levantó a estos hombres de los que voy a hablar, los descartan. Veamos varios ejemplos bíblicos inestables que Dios usó. Elías, de todo, mire, Elías. Dios lo llevó de la victoria en el Monte Carmelo al desierto. En Primera de Reyes, capítulos 18 al 19, nos encontramos al profeta en el Monte Carmelo. Y allí de manera sobrenatural desafía a cientos de profetas bajo el poder y la autoridad que Dios le entregó a él. Porque no es que él fuera el cheche, el poderoso, el profeta de los profetas. Él actuó bajo el poder del Espíritu Santo. Él no hizo lo que hizo por cuenta propia. Él actuó dirigido por el poder de Dios. Y después de haber presenciado aquella poderosa manifestación del poder de Dios, vemos que el profeta huye al desierto, deprimido, y le dice a Dios, quítame la vida. Cayó en una crisis de depresión brutal. Y fíjese, Dios no lo regañó. Dios no le dijo, debería darte vergüenza. Tú no viste el poder con el cual yo actué a través de ti y ahora estás allí, todo amotetado, todo pugilateado, todo deprimido. ¿Qué ejemplo eres para el pueblo? Dios no le dijo nada de eso. Dios en su amor, Dios en su bondad y en su misericordia los alimenta, le da descanso y le habla con amor y con suavidad. Eventualmente Dios lo restauró y lo usó poderosamente para ungir a nuevos líderes. Y esto nos enseña, amado, que ninguna depresión podrá jamás cancelar nuestro llamado. Escucha lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Ninguna depresión podrá jamás cancelar el llamado que Dios tiene para tu vida. Podrá afectar temporalmente nuestra capacidad para ejercerlo, pero nunca podrá anular el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y esto es muy importante que podamos nosotros hacer esa distinción. Una persona puede atravesar un episodio de depresión tan profundo que necesite detenerse, que necesite descansar, que necesite incluso retirarse temporalmente de las responsabilidades que Dios le haya dado. Eso no significa que Dios haya retirado su llamado. El llamado procede de la gracia y de la fidelidad de Dios, no de la estabilidad emocional del ser humano. De verdad que Dios no lo reprendió por ser un fracaso, ni le quitó su ministerio. Primero atendió a las necesidades del profeta, las necesidades físicas, le dio alimento, le dio descanso. Luego habló a su corazón y finalmente le envió nuevamente a cumplir su misión. De manera que la crisis emocional por la cual pasó el profeta Elías no canceló su llamado.
Vamos a ir ahora al otro extremo. El rey Saúl, un hombre inestable que no se rindió a Dios. En Primera de Samuel, capítulos 9 al 31, vemos al rey Saúl mostrando cambios de ánimo violentos, ataques de ira y paranoia. Pero en lugar de buscar a Dios, y aquí que está la diferencia, en buscar a Dios y buscar la sanidad o buscar la ayuda de Dios, se dejó dominar por sus propias emociones. Rechazó la corrección y terminó alejado de Dios. ¿Y sabe lo que esto nos enseña, amado? Que la inestabilidad emocional no es pecado, pero el no rendirla a Dios es pecado. Y cierro con Saúl. Pasemos ahora a uno de mis profetas favoritos, el profeta Jeremías. Muchos le llaman el profeta llorón. Un hombre emocionalmente quebrado, aunque espiritualmente firme. Un hombre que en una ocasión, en un momento crucial y triste de su vida, llegó a maldecir el día de su nacimiento. Pastor, ¿cómo es así? ¿Acaso usted nunca lo ha leído? Lo que pasa es que estos son pasajes bíblicos que no se predica mucho de ellos. Se pasan por el lado. Hablan de las cosas buenas que dijo el profeta, pero de sus frustraciones no hablan. Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18. Mira lo que dice el profeta. Maldito el día en que nací. El día que mi madre me dio a luz no sea bendito. Versículo 15. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Dice, sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido sepulcro y su vientre embarazada para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Estaría frustrado ese hombre. Estaría pasando por una depresión profunda para pronunciar tremendas palabras. Y Dios de ahí en adelante lo descartó y no volvió jamás a profetizar y no volvió jamás nunca a ejercer su ministerio. No, eso no sucedió. Esas fueron palabras de un profeta en un momento de extrema inestabilidad emocional a causa de sufrir el rechazo, a causa del dolor del pueblo y a causa de la carga profética que ese hombre llevaba. Llora, se lamenta y llega al punto de desear no haber nacido. Pero ¿sabes qué? Nunca dejó de obedecer. Y Dios continuó usándolo. Sus emociones no lo detuvieron. Lo que surgió fue que se volvió más sensible a Dios. Y usted se preguntará por qué. Porque un corazón quebrantado es útil para que Dios lo use. Pasemos ahora al famoso Pedro. Y que yo no puedo dejar escapar a Pedro. Pobre Pedrito. Un hombre impulsivo, apasionado, pero transformado. Pedro es un ejemplo de una persona que oscila entre la valentía lo que hoy era valiente, mañana era un cobarde. Nuestra valentía al caminar sobre el agua. Pero más tarde se ahoga en un mar de cobardía al negar a Jesús. Y lo más grande es que Jesús no lo desechó. Lo restauró y le dice, apacienta mis ovejas. Y por eso que lo vemos más tarde en Pentecostés, predicando con poder. En un solo día se convierten 5,000 personas. Podemos ver cómo ninguno de estos, ni Elías,
Ni Jeremías ni Pedro perdieron el propósito que Dios había determinado para sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque desde el punto de vista bíblico, el llamado de Dios descansa en su carácter, no en nuestras emociones. Nuestras emociones podrán cambiar y cambiarán. Pero ¿sabes qué? Dios jamás y nunca va a cambiar. Por eso el apóstol Pablo afirma que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en Romanos 11:29. Y aunque ese pasaje se refiere específicamente a Israel, nos revela un principio sobre la fidelidad de Dios. Porque Dios no es inconstante ni revoca sus propósitos porque sus hijos atraviesen temporadas de debilidad. Porque como dije al principio, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Ahora es importante evitar el otro extremo. ¿Cuál extremo, pastor? Decir que la depresión no cancela el llamado no significa que la persona deba ignorar su condición y continuar ministrando como si nada hubiera ocurrido. Pues yo soy así, Dios sabe que yo soy débil. Hoy me siento así, mañana me siento asado, pero pues. Porque a veces, amado, la forma más sabia de honrar el llamado es detenerse para recibir ayuda. Es descansar, es sanar y permitir que Dios restaure nuestra fuerza. Porque el llamado permanece, pero la manera de administrarlo puede requerir ajustes temporales. De modo que Dios nos dice en esta mañana, la depresión puede nublar nuestra visión, puede debilitar nuestra fuerza y hasta interrumpir nuestro servicio por un tiempo, pero nunca tiene la autoridad para revocar el llamado que Él estableció sobre nuestra vida. Dios no llama a personas porque son emocionalmente invencibles. Que son como aquel personaje de Star Trek, Spock, que no tenía emociones. Le podías decir, pues fue muerto, y él se quedaba. Eso no es lógico. Dios no llama a personas que son emocionalmente inestables. Dios llama a personas a quienes Él mismo va a sostener y las va a restaurar a lo largo del camino. Por eso que el profeta dice, clama a mí en el día de tu angustia y yo te voy a responder. Está diciendo, clama a mí en el día de tu frustración, clama a mí en el día de tu depresión. Clama a mí el día de que estás pasando por el momento más crucial donde no sabes si bajo viene, que yo te voy a responder. Y quiero terminar diciéndote que debemos evitar dos errores extremos cuando hablamos de la depresión. El primero es espiritualizar la depresión como si fuera simplemente falta de fe, porque no se trata de eso. Este error consiste en pensar que una persona está deprimida porque no ora lo suficiente, no ayuna lo suficiente, no estudia la Biblia lo suficiente, no va a los servicios lo suficiente, porque está en pecado. Aunque el estado espiritual puede influir en nuestras emociones, la depresión puede tener componentes biológicos, psicológicos y circunstanciales. No podemos ignorar eso. Reducirla a un problema espiritual lo que puede es producir culpa, vergüenza y hacer que la persona jamás y nunca busque ayuda, por más que la necesite. Es un peligro decir que la depresión es porque la persona es una persona débil espiritualmente, tiene falta de fe, es espiritualmente inmadura. En la Biblia vemos que siervos fieles de Dios experimentaron profunda angustia sin que Dios los acusara de falta de fe. ¿Acaso eso fue lo que Dios le dijo a Elías, o a Jeremías, o a Pedro?
Sí, en una ocasión a los discípulos dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Pero estaban asustados. En ese momento estaban asustados, no estaban deprimidos, no estaban depresivos. Segundo error: convertir la depresión en la última palabra, como si pudiera derrotar definitivamente el propósito de Dios. Este error ocurre cuando se cree que la depresión ha destruido para siempre el futuro de una persona, que ya no podrá servir a Dios o cumplir el propósito por el cual esa persona fue llamada. Y ahí es donde los que les encanta estar juzgando todo el tiempo, los que les encanta estar mirando la paja del hombre ajeno, no se atreven a mirarse en el espejo para ver la viga que tienen en su ojo y se pasan juzgando a todo aquel que tropezó, a todo aquel que cayó. La depresión puede limitar, la depresión puede detener, la depresión puede debilitar temporalmente a una persona, pero no tiene autoridad para cancelar el llamado ni los planes de Dios. Porque Dios tiene todo el poder y la autoridad para restaurar, para fortalecer y para volver a levantar a quienes confían en Él. En otras palabras, el primer error minimiza la realidad de la enfermedad. El segundo minimiza el poder restaurador de Dios. La perspectiva bíblica reconoce ambas verdades. La depresión es una realidad que debe tratarse con compasión y al mismo tiempo la gracia de Dios es mayor que cualquier temporada de oscuridad que nosotros podamos estar enfrentando. Por eso es que nuestra esperanza cristiana nos afirma que Dios permanece fiel incluso cuando atravesamos nuestras temporadas más oscuras. Por lo tanto, entendamos, amados, que nuestro temperamento no define nuestro destino. Cristo lo transforma. Entonces, como iglesia, ¿cómo debemos responder cuando nuestra alma está en caos? Cuando encontramos y vemos una persona que está pasando por una etapa de depresión. Cuando yo como creyente estoy pasando por una etapa de depresión, ¿cómo yo debo responder? Reconócelo ante Dios. No lo escondas porque Dios lo sabe. Aliméntate y descansa como hizo Elías. Busca para que Dios te dé primero comida y te pueda descansar como lo hizo con Elías. Rodéate de apoyo. Jeremías tenía a Baruch, Pedro tenía a sus hermanos. Escucha esa voz suave y sublime de Dios, porque Dios no siempre habla con una voz fuerte. Sobre todo busca ayuda espiritual y emocional, porque la fe, amado, no excluye la terapia o la medicina. ¿Y como iglesia, qué debemos hacer? Romper el silencio y el juicio sobre los que luchan emocionalmente. No los miremos como descartados. Miremos como Cristo los miró. Tenemos que fomentar y crear espacios donde se permita la oración, se pueda fomentar el compañerismo para poder restaurar a esas personas. No todos pueden ser estudios bíblicos y servicios y congresos. No, vamos a hacer clínica donde comencemos con la oración, donde podamos tocar estos temas y restaurar a estas personas. ¿Para qué? Para poder enseñar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como iglesia tenemos que recordar que Cristo también, como dice Isaías 53:3, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si eso fue Cristo, ¿qué será de nosotros, amados? No era que, no importa cuán volátil
cuán débil o cuán inestable usted se sienta en esta mañana. Si pones tu fragilidad en las manos de Dios, Él va a ser un instrumento poderoso de ti en sus manos. Porque nuestra inestabilidad no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad, amado, para que su gracia brille en nosotros, amado. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti en esta tarde, en esta mañana. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Recuerda, comparte este video, dale like, compártelo, vete al canal de YouTube, suscríbete y dale like y compártelo para que todos aquellos puedan a través de ti recibir la bendición que Dios te ha dado en esta mañana. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones.